Shabbat Shalom, querida familia, bienvenidos a otra enseñanza de las porciones del Eterno Dios. En esta ocasión tenemos la porción número 5, Hayei Sarah, que trata sobre la vida de Sara. Y antes de iniciar, queremos darle gracias al Dios Eterno por tenernos nuevamente con ustedes, por compartir nuevamente la enseñanza con ustedes de la porción del Eterno Dios. Sabemos que cada uno de nosotros vivimos un proceso personal, pero también un proceso como pueblo en general, donde el Eterno Dios nos tiene en movimiento, nos tiene girando, nos tiene disolviendo, y en eso estamos semana a semana, a la expectativa de lo que el Padre Eterno quiere hacer con nuestras vidas, además del plan que tiene con su pueblo para afirmarnos, para afianzarnos en su voluntad y su diseño. Repito, no solo con su pueblo en general, sino también con cada uno de nosotros, por lo cual debemos tener nuestros ojos puestos en lo que el Eterno Dios nos está dirigiendo. Y eso es parte de lo que nos trata la porción de esta semana, como el siervo fue llevado en el camino del Dios Eterno hasta el lugar donde Él quería que llegara. No había más otra opción, no había otro camino, era la voluntad del Dios Eterno. Bien, entonces vamos a comenzar con la porción de esta semana. Buen día, familia, Shabbat Shalom para todas las personas que nos acompañan, aquellas que se están conectando en este momento desde cualquier parte que nos acompañan y que nos ven. Queremos enviarles un saludo y darles gracias por acompañarnos cada semana. Ya nos encontramos en la enseñanza número 5, el Dios Eterno cada semana pues trabaja con nosotros, va reforzando nuestro conocimiento, va enseñando cosas nuevas a nuestra vida y hoy vamos a estar estudiando la parashá titulada Hayei Sarah, que se titula La vida de Sara. Esta enseñanza la vamos a encontrar en el libro de Génesis desde el capítulo 23 hasta el capítulo 25, versículo 18. Vamos a iniciar entonces con el capítulo número 23. En este capítulo vamos a encontrar un poco acerca de lo que es la muerte ya y sepultura de Sara. Y en el primer versículo nos enseña la escritura. Y vivió Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arbat, que es Hebrón, en tierra de Canaán. Y acudió a Abraham para hacer duelo por Sara y llorar por él. Bien, recordamos un poco que la semana anterior estuvimos viendo en los últimos capítulos de la enseñanza cuando el Dios Eterno le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y ya pudimos ver qué fue lo que sucedió. Les invito, si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos la semana anterior, que pueda estudiar y pueda ver la enseñanza en esta página o a través de nuestro canal de YouTube, Ministerio Altares de Adoración. Entonces, algunos estudios y algunos comentarios dicen que Sara muere por causa del impacto de la noticia acerca del sacrificio de Isaac, por lo que sale de Beerseba en busca de su hijo y cuando llega a Hebrón, allí ella fallece. Entonces, estos son algunos comentarios y algunos estudios que encontramos acerca de el por qué más o menos se ocurre esto del fallecimiento de Sara. Para ella esto fue una noticia, esto fue un impacto muy fuerte, ya que era el único hijo que el Dios Eterno pues le había concedido en su vejez y obviamente esto fue un golpe para ella, ya que Abraham pues no le comentó, no le dijo lo que iba a suceder. Sin embargo, pues ya sabemos lo que ocurre en todo esto. Luego dice la escritura en el versículo número 4. Dice que Abraham pues llega a esta tierra, llega a donde había muerto su esposa y él desea darle sepultura a Sara. Entonces dice que el versículo 4, forastero y extranjero soy entre vosotros, darme propiedad de sepultura entre vosotros y sepultaré a mi difunta lejos de mi presencia. Y luego dice,
Óyenos, Señor mío, tú eres en medio de nosotros un príncipe de Elohim, sepulta a tu difunta en lo más escogido de nuestros sepulcros. Acá en el versículo 4 vamos a encontrar la palabra forastero y extranjero. Y la palabra hebrea que fue traducida como forastero es wer, y la palabra traducida, como extranjero, y la palabra traducida como forastero es toshav. Entonces, wer es un forastero sin derecho pleno y toshav es un residente permanente con derecho pleno en un lugar. Podemos ver acá también que estos del territorio de Het reconocieron públicamente y había una diferencia que marcaba a Abraham cuando él llega a este territorio para pedir que le puedan conceder alguna porción para que él pueda darle sepultura a su esposa Sara. Quiero poner en contexto también estas palabras, forastero y extranjero, porque en varias ocasiones en la Torá del Eterno se menciona que una misma ley será tanto para el extranjero como para el israelita, el que habitara en la tierra. Entonces, esta palabra forastero y extranjero está relacionada a aquellos que no eran de la descendencia directa de Israel. Entonces eran considerados como residentes, pero no como parte de la familia. Sin embargo, en la Torá del Eterno siempre no hizo distinción. Él decía, una misma ley habrá tanto para uno como para el otro. También el libro de los Efesios nos dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia del eterno Dios. A través de Yeshua fuimos injertados en el olivo y ser miembros de la familia del eterno Dios. Es decir, ya no tenemos esa diferencia en relación al pueblo del eterno Dios porque somos uno solo en Él, por lo cual no hay diferencia, no debemos considerarnos menos que un israelita porque somos todos del pueblo del eterno Dios. Y con esto no estoy mencionando judíos, no estoy mencionando israelí, estoy haciendo énfasis en el pueblo escogido del eterno. Bien. Esta condición también habla de los gentiles. ¿Por qué razón? Porque él decía extranjero y forastero soy entre vosotros. Es decir, como si en una parte él no tuviese derechos a la posesión de la tierra. Por eso también les ofrece comprarla. Ahora, nosotros como pueblo de Efraín, esparcidos entre las naciones, éramos extranjeros y forasteros a los pactos del eterno Dios, a la Torá del eterno. Por lo mismo, Yeshua, a través de su sacrificio, Él nos redime de eso, nos libre de aquello y ahora nos hace parte de la familia del eterno, siendo ahora partícipes de los pactos, de todas las promesas y de todas las bendiciones que el eterno Dios dejó para su pueblo. Entonces, ya no debemos vernos diferentes, no debemos hacer diferencia entre unos y otros, porque no sabemos a quién va a utilizar el eterno Dios en su conocimiento, con su poder, de acuerdo a su propósito. Por eso debemos ser humildes, debemos ser transparentes, íntegros al eterno Dios, no menospreciando a nuestros hermanos aún cuando no estén de acuerdo, aún no se les haya revelado la Torá del Eterno y tengan otras cosas. No debemos hacer diferencia, debemos ser íntegros y orar por aquellos, porque en este tiempo el Eterno Dios está despertando a Efraín, nos está haciendo volver a nuestras raíces, nos está aclarando, revelando, abriendo nuestros ojos a la identidad que tenemos como pueblo. Abraham en esta ocasión ya tenía un derecho pleno sobre la tierra, además de la palabra que el eterno Dios le había dado. Él era consciente de todo esto, pero las demás naciones o los demás habitantes de la tierra no lo conocían. Sin embargo, él fue íntegro y humilde ante ellos, hablando de esta manera.
Bien, vamos a mencionar un poco quiénes eran los heteos. Los heteos era un pueblo que estaba y habitaba la tierra que el Eterno le había prometido a Abraham. Y esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 15, verso 18, donde dice: en aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los admoneos, de los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces este era un pueblo que estaba habitando esa tierra que había sido prometida a Abraham. Luego nos enseña el versículo 8 lo siguiente. Y les habló diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi difunta lejos de mi presencia, oídme e interceded por mí ante Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el final de su campo, que por plata cabal me la dé como propiedad de sepultura entre vosotros. Y dice luego la escritura que le habló Efrón ante el pueblo de aquella tierra diciendo: ojalá que tan solo me escuches, te doy el valor del campo, acéptamelo y sepultaré mi difunta allí. Y le respondió Hebrón a Abraham diciendo: Señor mío, óyeme, que es entre tú y yo una parcela de 400 siclos de plata. Entierra pues a tu difunta. Y atendiendo Abraham a Efrón, y le pesó a Abraham Efrón la plata que había dicho a oídos de los hijos de Ed, 400 siclos de plata corrientes entre los mercaderes. Cabe destacar también que unos versículos anteriores se menciona que primeramente se le ofrece la tierra a Abraham. Al él negarse a esto y decidir dar un pago por esta tierra, pues es aquí donde Efrón, sin pensarlo dos veces, sin insistirle, simplemente le propone que le dé por esta porción de tierra 400 siclos de plata. Y hay algo importante que nosotros tenemos que entender acá. Primeramente, no todo lo que recibimos gratis es una bendición del eterno Dios. Tenemos que saber identificar y tenemos que nosotros estar claros en esto. Podemos observar también que Abraham no se aprovechó de esta primera propuesta que a él hicieron, sino que él decidió pagar por aquello. No recibió en ese momento que fuera una bendición, no recibió en ese momento que debía obtenerlo de manera gratuita, sino que él debía de pagar por aquello. También tenemos que tener claro que no todo tiene que ser gratis para que sea una bendición del eterno Dios. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque quizás acá en la cultura latina esto se ve de una manera más fuerte y más reflejada, que nos gusta que las cosas nos den gratis, nos gusta que todo sea regalado, pero tenemos que aprender nosotros a ver cuáles son esas bendiciones que vienen de parte del Eterno y cuáles no vienen de parte del Eterno. Y nosotros pues también tener la disposición de pagar o de dar algo cuando sea el caso. Entonces Abraham no consideró una bendición el regalo de la cueva. En Hechos 20, versículo 35 nos enseña la escritura que mayor bendición es dar que recibir. Entonces la actitud de honra de Abraham por pagar el precio que le demandaron significó la posesión de esa tierra. Así nadie podría decirle en un futuro o en días más adelante que ese lugar no pertenecía a los hijos de Israel. Además, él quería hacer algo por su esposa y él quería pagar por esto. También vamos a considerar lo siguiente. Es posible que Abraham estuviera interesado en esa cueva precisamente porque allí estaba enterrado Adán. Y Macpela significa duplicada o doblada. Tenemos también, según algunos comentarios y según algunos estudios, se dice que 400 ciclos correspondían más o menos a 50 salarios anuales en ese tiempo, ya que un salario anual
equivalía a unos 6 o 8 ciclos. Entonces también podemos observar acá que fue una exageración el precio que le pidió Efrón, ya que él quería aprovecharse de la riqueza de Abraham. Recordemos que Abraham lo menciona la Escritura y ya lo vamos a ver también más adelante, donde dice que había sido bendecido y que había sido prosperado en todo. Entonces, en ese momento, Efrón aprovechó la debilidad en la que estaba pasando Abraham y que él no estaba en condiciones para hacer negocios en ese momento, y le pide esta cantidad exuberante por el precio de la cueva. Solo quiero mencionar en este punto que Abraham no le importó el dinero, no consideró cuánto podría llegar a valer la cueva y el campo, solamente para sepultar a su esposa. Los comentarios dicen, la historia en Israel dice que ahí estaba enterrado Adán y Eva. Bien, lo digo como la historia, como se enseña en Israel. Sin embargo, lo que quiero resaltar es el precio que él estuvo dispuesto a dar. ¿Cuánto o qué cantidad, cuál es el precio que nosotros estamos dispuestos a pagar de nuestra posesión, de lo que nosotros tenemos, para ver la expansión del reino en nuestra vida? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a invertir en el reino? Viéndolo de esta forma, porque la congregación o la visión no es solo con el pastor, con aquel que va, que lleva, que instruye, que forma una congregación, y solo él es el que va a invertir. Y como yo solo voy el domingo o el sábado al servicio, entonces yo solo doy mi ofrenda, mi diezmo, lo que a mí me toca por obediencia, más no voy a invertir más allá. Pero Abraham estuvo dispuesto a pagar, a dar lo que tenía. Mi énfasis entonces en este punto es, nuevamente lo voy a repetir, cuánto estamos dispuestos nosotros a invertir en el reino para ver su expansión, su multiplicación, su cumplimiento. Y no estoy encajonando a que eso va a depender de mi dinero y de lo que yo pueda invertir. No, porque el que hace crecer es el eterno Dios, pero también en base a nuestro sacrificio, a nuestro corazón, a nuestra ofrenda de ascensión al eterno Dios. Él ve eso también como una ofrenda, porque es parte de nosotros que nos desprendemos para que sea ofrendado a Él, para que sea aprovechado por el Dios eterno. Esa sería la palabra. De lo que yo tengo, que sea aprovechado por el Dios eterno, más allá de lo que ya está establecido en relación a ofrenda, diezmo, a primicia, porque es parte de lo que el eterno Dios tiene para nosotros. Él nos quiere bendecir, Él nos quiere llevar mucho más allá, pero si nosotros no queremos avanzar, no se va a lograr. Es necesario que sacrifiquemos de nuestro corazón, y eso incluye las posesiones, porque las posesiones son solo administraciones que el eterno Dios nos ha dado. Algunos les dio una cantidad, algunos nos dio otra cantidad, pero lo importante es qué cantidad ocupa eso en nuestro corazón, o por encima del reino o por debajo del reino, para sacrificarlo para Él. Seguimos entonces, ya para ir finalizando con los últimos versículos de este primer capítulo. Dice luego la Escritura en el verso 17, y se estableció el campo de Efrón que está en Macpela delante de Manre, el campo y la cueva que estaba en él, y toda la arboleda que estaba alrededor del campo en todo su límite. Entonces quedaron en posesión de Abraham a la vista de los hijos de Het y a todos los que entraban a la puerta de la ciudad. Luego de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de Macpela, frente a Manre, que es Hebrón, en tierra de Canaán. Y el campo y la cueva que estaba en él fue escogido como posesión de Abraham, como propiedad de sepultura procedente de los hijos de Het. De esta manera finaliza el capítulo 23, y vamos a iniciar con el capítulo 24. En este capítulo 24, la Escritura nos enseña y nos habla acerca de Abraham cuando
envía a su siervo Eliezer para que busque esposa para su hijo Isaac. Y nos enseña el primer versículo, que era Abraham ya anciano, entrado en días, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Y es acá donde les mencionaba. Abraham había sido bendecido de una manera integral, porque cuando dice la Escritura que había sido bendecido en todo, quiere decir en todo. Es decir, ese pacto, esa promesa que el Eterno le dio a Abraham, se vio de una manera integral. Aún ese hijo que le había sido prometido, que pasaron muchos años, que pasaron muchos procesos, aún en eso el Eterno Dios bendijo a Abraham. Y yo quiero proclamar en este día, en este Shabbat, donde el Dios Eterno abre puertas para nosotros, amén, que así como Abraham fue bendecido en todo, declaro en el nombre de Yeshua que por cuanto nosotros seamos obedientes a la Torá, que por cuanto nosotros seamos obedientes a los principios del Eterno Dios, seremos bendecidos de una manera integral. Declaro en el nombre de Yeshua que tú prestarás, mas no tendrás que pedir prestado, y que otros podrán ver en ti esa manifestación, que otros podrán ver en ti eso que el Dios eterno va a hacer en tu vida. Y declaro en el nombre de Yeshua que en todo serás bendecido. Luego dice el versículo 2, y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, el cual gobernaba todo lo que tenía, pon ahora tu mano bajo mi muslo. Recordemos que esto se hacía en señal y en significado de sobre la circuncisión y sobre el pacto. Entonces le dijo, te haré jurar por el Eterno, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en medio de los cuales yo habito. Esto es lo primero que Abraham le indica a su siervo, no tomar mujer de las hijas de los cananeos, es decir, no mezclar con ese ADN de Canaán a su hijo Isaac, a ese hijo de la promesa que el Eterno le había entregado. Y luego le dijo, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac, del mismo linaje, de ese mismo ADN. Bien, quiero hacer un comentario aquí más o menos relacionado al tema, ya que en este punto o a partir del capítulo 24 se habla de encontrar una novia para el hijo. Y también quiero resaltar sobre el capítulo 24 que esto es una sombra profética del Padre, del Hijo y del Espíritu del Eterno Dios, porque cada uno de ellos representan, tanto Abraham como el siervo Eliezer, como Isaac, como Rebeca, representan al pueblo del Eterno Dios, representa al Padre, representa al Espíritu del Eterno y representa a Yeshua, que ya lo vamos a mencionar con más claridad. Sin embargo, lo que comentaba en este punto es en relación a encontrar esposa. Bien, él debía ir a otro lugar, no debía ser del contexto social en el cual Abraham vivía, es decir, con las culturas, con los patrones, con los valores que tenían esas mujeres en ese tiempo, no debía escoger una mujer para él de esa sociedad. Es igual para nosotros hoy día. Nosotros como pueblo del Eterno Dios no debemos mirar lo físico, la belleza, no debemos mirar lo externo de la persona que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida como pareja, como esposa, como esposo, sino que debemos buscar la persona escogida por el Eterno Dios. Eliezer, que representa al Espíritu del Eterno, escogió la novia indicada para el novio, para el hijo, que era Isaac, tipo de Yeshua. Entonces, eso nos da a nosotros una pauta para escoger correctamente en el Eterno Dios. Pero eso no significa que vamos a andar buscando, eligiendo, Señor, esta es, Señor, esta es, Señor, esta es. No hablo en ese sentido, ya que el Eterno dice, buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Entonces, en nuestra formación, en nuestro caminar con el Eterno Dios, aprendimos que
mientras sigamos la voluntad del Eterno, todas las cosas nos van a ser añadidas. Y eso incluye trabajo, incluye educación, incluye formación e incluye todas nuestras necesidades, pero también incluye esa pareja que nos va a acompañar, esposo o esposa, para hablar tanto a mujeres como a hombres. La enseñanza es buscar primeramente la voluntad del Eterno, el reino del Eterno, caminar en su palabra, porque va a llegar un momento dentro de nuestro transitar, a medida que vamos siendo preparados, formados y estamos aptos, estamos completos o ya hemos pasado los procesos para ahora sí tener una madurez y convivir, formar una familia. El Eterno nos va a presentar esa ayuda idónea. Hemos aprendido esto, reproducimos esto, enseñamos esto, porque así lo hemos vivido, lo hemos presenciado en nuestra congregación también, por lo cual les transmitimos que no se decidan a la buena y primera porque tiene buen físico, es de buen aspecto, tiene recursos, sino cuál es la voluntad de Dios en eso. Esa persona te va a ayudar también a caminar en el reino, te va a impulsar, te va a dar esa fuerza que hasta ahora necesitabas para reproducir mucho más el reino. Esas son las cosas que debemos ver como prioridad también para tener o alcanzar esta pareja, este acompañante de toda la vida. Así es, entonces como bien lo menciona mi esposo, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y debemos de aprender a no anticiparnos a los procesos, a no anticiparnos a las palabras, sino esperar el tiempo específico, el tiempo del Eterno, la persona correcta y ese tiempo correcto. Entonces en el capítulo 24 se habla de ese tiempo ya específico que había llegado para entonces buscar esposa para Isaac. Dice luego el versículo 5, el siervo le dijo, quizás esa mujer no consienta en venir tras de mí a esta tierra. Has de hacer volver a tu hijo a la tierra de donde saliste. Y es acá donde se menciona lo siguiente, en medio del proceso es más fácil volver atrás a lo conocido. El siervo en este momento le propone o le dice esto a Abraham, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si yo le propongo a esa persona que venga y no quiere venir? Pero ya Abraham le había sido muy claro y muy específico al siervo de qué es lo que debía hacer. Primero, no debía de buscar una persona que tuviera un ADN diferente, una de las mujeres de Canaán, y segundo, él debía de buscar a alguien que fuera de su linaje, pero debía de traerlo, no debía de hacer volver a Isaac a ese lugar de donde ya el eterno Dios los había sacado. Entonces, en medio de esos procesos es más fácil volver atrás a lo que ya es conocido, a lo que ya es manejable. Y es aquí donde nos encontramos muchas veces en ese punto ciego en donde el eterno Dios quiere trabajar con nuestra vida, en donde se ve de manifiesto si nosotros dependemos, si nosotros creemos en esa palabra, creemos en esa promesa, o nos vamos a volver atrás, nos vamos a volver al pasado, porque ya esto lo conozco, porque ya aquí sé lo que hay, porque ya aquí sé cómo moverme, o voy a decidir ir al frente, ir adelante, ir en conquista de esa palabra y de esa promesa que el eterno Dios nos ha entregado. Entonces nuestra alma siempre va a intentar eso, siempre va a intentar mirar atrás, mirar al pasado y querer hacernos retroceder. Pero el llamado que el Padre Eterno nos ha entregado, la palabra que nos ha entregado, es la que nos debe impulsar a nosotros a seguir adelante y a seguir en pro y buscar cuál es esa asignación que el eterno Dios tiene para mi vida. Luego en el versículo 6 le dice entonces Abraham, guárdate de no hacer volver a mi hijo allá. Guárdate de no hacerlo volver. Es decir, Abraham estaba siendo también dirigido por el eterno Dios a través de estas instrucciones que le estaba dando a su siervo.
Luego en el verso 7 le dice, el eterno Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él mismo enviará su ángel delante de ti, y de allá tomarás mujer para mi hijo. Y si la mujer no consiente en venir tras de ti, entonces quedarás desligado de mi juramento, pero no hagas volver a mi hijo allá. Abraham también le dice y le anticipa al siervo que el favor del eterno Dios estaba en medio de todo esto, estaba en medio del asunto, y el mismo Dios eterno iba a enviar ese ángel que le iba a guiar y le iba a decir, le iba a dar la señal de cuál era esa persona indicada para ser la esposa de Isaac. Luego, entonces enseña la escritura que luego de todo esto, el siervo entonces toma 10 camellos de entre los camellos de Abraham y parte con todo lo bueno de su señor en su mano. Se levantó pues y se fue a Aram Naharayim, a la ciudad de Nacor. Entonces ya el siervo entendió lo que se le estaba diciendo, lo que se le estaba encomendando, y él toma entonces los camellos y toma posesiones de su siervo para ir en busca de la novia, de la indicada para que fuese la esposa de Isaac. Dice que en las afueras de la ciudad hizo arrodillar los camellos junto a un pozo de agua, y al tiempo del atardecer, al momento en que salían las agüeras o las doncellas a sacar agua del pozo. El pozo o las aguas vivas representan la Torá, y esto también se asemeja cuando la mujer samaritana fue encontrada por Yeshua en esa misma hora cuando estaba sacando agua del pozo. Esto es lo que encontramos en Juan versículo 4. Luego dice que le dijo el eterno Dios de mi señor Abraham, haz que hoy me suceda, te ruego, haz misericordia a mí y a mi señor Abraham. Sea pues que la joven a quien yo diga, inclina tu cántaro, te ruego, y beberé, y ella responda, bebe y también abrevaré tus camellos, esa sea la que designaste para tu siervo Isaac, y por ella sabré que has hecho misericordia con mi señor. Luego menciona la escritura que luego aconteció que después de todo esto, y aún sin él acabar de hablar y acabar de pronunciar estas palabras, he aquí aparece Rebeca, la cual le había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, iba llegando con su cántaro al hombro. En este momento, el siervo no sabía de quién era hija esta joven, no sabía cuál era su linaje, solamente esta muchacha se acerca acá al pozo sin él aún haber terminado de pronunciar estas palabras. Entonces es importante ver qué es lo que dice el siervo. El siervo dice que aquella que le dé de beber y que aún también le dé de beber a sus camellos, que esa sea la que haya sido designada para Isaac. Quiero acotar acá que Rebeca es tipo de la novia de el Mesías, es decir, el pueblo del Eterno. Su pueblo, tanto los judíos, tanto Israel como el pueblo de Efraín esparcido entre las naciones, ya voy a aclarar un poco más, pero esta mujer que representa a la novia, que está siendo ataviada, purificada, que está siendo perfeccionada para estar también perfecta, madura, preparada para el novio, es tipo de Rebeca, y ella se acerca al pozo para sacar agua. Y aquí nos enseña la palabra que la novia debe acercarse al pozo, o debe acercarse a aquel que es el pozo, es decir, Yeshua. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, nos enseña que en el último día de la gran fiesta, es decir, de la festividad de Sukkot, Yeshua se levantó en medio de todos y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba.
porque de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, esto nos habla también de que Yeshua estaba cumpliendo la palabra profética del pozo de Jacob. Él era el pozo de Jacob, el pozo de la salvación. Es el mismo contexto en relación a la mujer samaritana. Él era la fuente de agua viva. Eso le enseñó a la mujer samaritana. Y esta mujer Rebeca que sale, que es tipo de la novia, al pozo a sacar agua, nos está diciendo que nosotros como novia debemos acercarnos a Yeshua constantemente. Dice que ellos salían a diario a sacar agua, por lo cual nosotros como novia también debemos acercarnos a diario al pozo de la salvación, aquel que es la fuente de agua viva. Nos enseña entonces que el pueblo del eterno Dios, que no se acerca al pozo, que no está constantemente sacando aguas del pozo, no es novia, no está siendo parte de la novia. Tal vez serán los convidados, tal vez los invitados, ya eso sería otra enseñanza, pero acá nos enseña que debemos estar sacando agua del pozo de la salvación, el cual es Yeshua. Así es, y complementando lo que decía mi esposo, recordemos entonces también que el agua representa la Torá, por lo tanto ella se acercaba. Nosotros como la novia tenemos que acercarnos a la Torá, tenemos que ver cuál es el principio, cuál es el origen de las cosas y acercarnos para pegarnos a ese diseño original que el Dios eterno nos ha entregado y que se ha venido pues a través del tiempo, a través de los siglos, se ha visto mezclado. Nosotros como novia tenemos entonces que acercarnos a la fuente, que acercarnos al Eterno y a la Torá, a los principios que el Eterno Dios nos ha entregado. Viendo un poco entonces acá cuál era esta descendencia de Rebeca, sus abuelos eran Nacor y Milca, padre era Betuel. También dice la escritura pues que era una mujer hermosa, era virgen de un hermoso aspecto. Y ya vamos a ver cuál fue esa iniciativa, cuál fue esa actitud entonces que tiene esta joven que se acerca al pozo para sacar el agua. Hay algo importante y es que cuando el Eterno está en el asunto, Él te dará la respuesta. Verso 16 dice, y la muchacha era de apariencia muy hermosa, virgen, a la que ningún varón había conocido, y descendiendo a la fuente llenó su cántaro y subió. Es decir, ella fue cumplir lo que iba a hacer en ese momento, pues para ella solo era sacar agua de la fuente y tomar en su cántaro, pero no sabía lo que el eterno Dios había preparado y no sabía lo que venía más adelante. Entonces el siervo corrió al encuentro y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Pues en ese momento fue la única joven que se acercó y el siervo, sin saber nuevamente de dónde era, sin saber cuál era su linaje, cuál era su procedencia, él se acerca para ver entonces si esta era o no era la que el eterno Dios había preparado. Él le dice que le dé de beber agua y le responde, bebe, señor mío, y se apresuró a bajar el cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando él acabó de beber, le dijo entonces, también sacaré para tus camellos hasta que acaben de beber. En este momento la actitud de Rebeca revelaba lo que había en su corazón y es aquí donde marca ya que esta era la mujer, que esta era la novia, la indicada. ¿Por qué? Porque ella misma, tal cual como el siervo lo había dicho, ella misma le dice, toma mi señor, y no espera ni siquiera que él le proponga darle de beber a los camellos, sino que en su corazón ella decide también darle a beber a los camellos. Esta joven entonces en este momento marca esa palabra que ya había sido dada. Dice luego que se apresuró y vació sus cántaros en el abrevadero y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Pero
Quizás no sé si ya usted ha tenido la oportunidad de leer lo siguiente, pero es importante mencionarlo y es importante decir acá que un camello puede almacenar unos 200 litros de agua. Los recipientes que se usaban en esa época contenían unos 10 litros. En el caso de que los 10 camellos estaban vacíos, necesitarían unos 2.000 litros de agua. Esto significa que Rebeca tuvo que correr unas 200 veces aproximadamente al pozo para sacar agua y darle de beber a los camellos. Es decir, no es tan sencillo y no es tan fácil como se lee. Fue un trabajo arduo, fue un trabajo difícil para una joven, para una mujer, pero es aquí donde se vio que esta era la indicada, la que el Eterno había escogido. Bien. Sí, es cierto, a partir de acá entonces se hace un poco más de énfasis en Rebeca, pero recordando siempre y no perdiendo de vista el contexto de que ella es tipo de la novia. Quiero mencionar también que para que ella cumpliese esto, previamente el siervo mencionó esta palabra, que la mujer escogida iba a hacer estas cosas. Ahora, eso no lo debemos tomar como que nosotros vamos a agarrar y vamos a decir, Señor, a lo que salga de mi casa, el primer carro que estacione enfrente de mí, ese carro va a ser el mío. No estamos hablando acá de esto, estamos hablando de que este hombre también, Eliezer, es tipo del Espíritu de Dios y que fue guiado y prosperado, dice la palabra, para el cumplimiento de esto. Entonces esta palabra también venía del eterno Dios. Es decir, él estaba proclamando una palabra profética que había recibido del Eterno para que se cumpliese. Por lo cual no vamos a estar mencionando palabras a nuestro provecho, a nuestra conveniencia, sino solo lo que el Eterno Dios nos ha hablado. Solo eso debe salir de nuestra boca en relación a un contexto profético. Bien, también quiero mencionar sobre los 10 camellos que venían con el siervo. Estos 10 camellos también hacen representación de las 10 tribus perdidas de Israel, esparcidas entre las naciones, y que esta mujer les da a beber agua a los 10 camellos, es decir, les dio de beber, como ya lo colocamos en contexto, que el agua también es tipo de la Torá, les dio a beber de la Torá del Eterno, siendo ella la novia. A través de la novia del Mesías, del eterno Dios, se da a beber de la Torá a las naciones, a Efraín esparcido en las naciones. Esto nos habla un contexto profético de nosotros, cómo debemos impartir, enseñar de la Torá y no enseñar que la Torá ya no está vigente y ahora estamos bajo la gracia. ¿Qué vamos a enseñar a Efraín, que está despertando entre las naciones que representan estos 10 camellos? Eso quiere decir también que una novia o la novia del Eterno debe estar preparada, instruida en la Torá del Eterno para poder enseñar. Esto no es un trabajo de ayer para hoy, no es un trabajo de 1 año o 2 años, esto es de toda la vida caminando en obediencia al eterno Dios. Bien, entonces podemos ver que durante todo este relato, durante todo este contexto, nos habla acerca de Yeshua, nos habla acerca de la novia, cada detalle que se menciona acá en este capítulo 24. Bien, dice el versículo 21 que el hombre, fijando la vista en ella, callaba para saber si el Eterno había prosperado o no su camino. Y quiero aquí hacer un énfasis en lo siguiente y en la siguiente actitud que tuvo el siervo. Primero, dice la escritura que callaba. Esto tiene una relación o un equivalente a guardar silencio. ¿Para qué guardó silencio? Para esperar una dirección, porque él dice calló para saber si el Eterno había prosperado o no su camino. Es importante que nosotros podamos tomar esto también como ejemplo para nosotros y para nuestra vida, y como bien lo veníamos diciendo, como bien lo mencionó mi esposo, no
apresurarnos, no manejar las cosas a la ligera, no decir lo primero que se me ocurra. Y como también lo mencionó, no es que el primer carro que se te va a parar enfrente, ese es. Acá podemos observar que todo lo que iba sucediendo, todo lo que iba aconteciendo, era dirigido por el Eterno. Desde que el siervo sale y es enviado por Abraham, Abraham le dijo que el Eterno le enviaría un ángel para que le diera esas señales, es decir, este siervo iba bajo una cobertura, este siervo iba bajo una palabra y todo lo que iba aconteciendo estaba siendo dirigido por el Eterno. Así que aún esas actitudes que él tenía, aún las acciones que él llevó a cabo, estaban siendo dirigidas por el Eterno. Entonces dice que él fijó su vista en algo, decidió guardar, decidió callar y esperar una dirección. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esta manera? ¿Cuántas veces nosotros viendo esas circunstancias en nuestra vida, sea la circunstancia que sea, nosotros actuamos de esta manera? Nosotros decidimos guardar silencio para escuchar la voz del Eterno, para saber cuál es la directriz, cuál es la dirección que Él nos va a dar. Así que este ejemplo del siervo es importante. No nosotros apresurarnos, no nosotros tomar las cosas a la ligera, no nosotros decidir hacer las cosas porque yo creo que esto es lo mejor, porque yo creo que por este camino me va a ir bien. Tenemos que aprender a encomendar las cosas al Eterno Dios y, muy importante, guardar silencio, callar, porque siempre estamos agitados, siempre estamos en actividades diferentes, quizás en el trabajo, quizás en los estudios, y tenemos que aprender a oír la voz del Eterno Dios para esperar la dirección. Quizás tú que me estás viendo has implementado esto y has visto que pasa el tiempo y no escuchas una directriz y no escuchas una dirección y no tienes claridad de qué hacer. Esto no quiere decir que porque el tiempo va pasando y quizás no tenemos una claridad de qué hacer, nos vamos a decidir entonces a hacer nuestra propia voluntad. Tenemos que confiar en el Eterno Dios, confiar en su palabra, fijar nuestra mirada en el Eterno Dios y aprender a esperar esas direcciones para ese tiempo correcto, para ese lugar correcto y para esas personas correctas. Amén. Entonces el hombre hizo reverencia y se postró ante el Eterno y dijo: bendito sea el Eterno Dios de mi señor Abraham, que no apartó su misericordia y su fidelidad hacia mi señor. Y puesto yo en camino, me condujo el Eterno a casa de los hermanos de mi señor. Acá vemos también nuevamente una actitud muy importante que tiene el siervo, y es primeramente esa actitud de adoración, esa actitud de postrarse y de rendirse ante el Eterno Dios para agradecer y dar gracias porque Él lo había guiado, lo había dirigido y las cosas estaban saliendo de la manera correcta. El siervo entonces bendice el nombre del Eterno. Y esto lo que nos enseña acá es cultura de reino. El nosotros también tener esa actitud de adoración, esa actitud de agradecimiento, cuando ya vemos que las cosas ya están siendo controladas, cuando ya vemos que las circunstancias ya comienzan a verse la obra del Eterno Dios, tenemos que tener esa actitud de agradecimiento y no simplemente voltearnos. Eso es cultura de reino. Amén. Luego dice en el verso 28 que entonces la muchacha se echó a correr y refirió estas cosas en casa de su padre. Y tenía Rebeca un hermano llamado Labán, el cual corrió hacia él que estaba fuera junto a la fuente. Y cuando Labán vio el arete y los brazaletes en la muñeca de su hermana, y oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo: así me habló este hombre, corrió a este, quien por cierto permanecía con los camellos junto a la fuente. Luego entonces que el siervo ve la acción de Rebeca, ve la actitud que ella tiene, pues entonces él decide, dice la escritura, colocarle brazaletes en sus muñecas, decide colocarle una prenda en su nariz y pues ella
corre donde su familia, donde su casa para contar todo esto. Y aquí llega un nuevo personaje en la escritura que ya vamos a estar hablando, que ya lo vamos a estar mencionando, y es el hermano de Rebeca llamado Labán. Pero desde estos primeros versículos donde se menciona este personaje, podemos ver que este hombre es atraído por esos accesorios que ve en su hermana y le llama la atención y empieza a ver qué sucedía. Luego entonces dice la escritura, y le dijo: entra, bendito del Eterno, ¿por qué te quedas afuera? Pues yo he preparado la casa y lugar para los camellos. Acá se ve ya totalmente reflejada la actitud de Labán por el siervo de Abraham. Él inmediatamente al ver estas accesorios, estas prendas de oro que tenía su hermana, decide congraciarse con el siervo y le pregunta qué haces ahí afuera, y es donde le invita a pasar a su casa. Entonces el hombre entró a la casa y le desató los camellos y le dio paja y forraje a los camellos. También le dio agua para lavar sus pies y los pies de sus hombres que estaban con él. Entonces él desea congraciarse con el siervo, con los que con él estaban, decide lavarle los pies y ofrecerle una hospitalidad. Pero es acá donde nosotros nos hacemos la pregunta acerca del servicio que estaba ofreciendo Labán en este momento. ¿Era un servicio de corazón? ¿Era algo que a él simplemente en ese momento había decidido tener una actitud cordial con estas personas que estaban de paso por su casa, o había algo más allá? Evidentemente podemos ver que había una actitud, había un interés en Labán. No era que él lo estaba haciendo por hacerlo, por tener esa actitud de hospitalidad con estas personas, sino que había un interés. Y le fue preparado ante él para comer. También decidió prepararle una mesa para que ellos comieran. Sin embargo, el siervo estaba bien ubicado y él dijo: no comeré hasta que haya expresado mis palabras. Es decir, el siervo dijo: bien, gracias por todo lo que están haciendo, pero tengo un objetivo y vengo por algo. Tengo una meta, tengo un propósito y es lo primero que quiero hacer. Entonces vemos que no hubo una honra en las acciones de Labán. Su motivación era agradar al hombre, no a Dios. Bien, aquí quiero hacer comentario en relación a esto, tanto al servicio como nosotros como hombres de Dios, como lámpara para las naciones. Y es en relación a este hombre Labán, el servicio. No solo en estos textos se ve reflejada la actitud de interés en Labán, sino más adelante en las siguientes porciones este hombre aparecerá nuevamente y su actitud va a seguir siendo la misma. Entonces menciono esto porque en muchas ocasiones, en mucho pueblo del Eterno, no señalo personas, solo señalo malas actitudes en los cuales, aún siendo hombres de Dios, toman estos servicios o toman esta actitud de servicio interesada. Digamos, no en el caso de financieramente, monetariamente como Labán, aunque sí se puede ver, como también en la fama, en el reconocimiento, en ser la persona que recibe al gran hombre de Dios. Debemos cuidarnos en esta actitud, pueblo del Eterno Dios. Solo hago la alerta de que es una actitud de Labán, alguien que estaba desalineado del reino, desalineado de la verdadera hospitalidad y servicio. Yeshua dijo: yo no vino para ser servido, sino para servir. Esto incluía no solo su muerte, sino también cómo él caminó sobre la tierra, que es el modelo que debemos seguir, no el modelo de Labán.
Y también mencionó, es cierto, que debemos tratar con honra, con respeto a hombres de Dios, proporcionándole lo mejor en las comodidades, sí, es cierto, pero debemos cuidarnos de la actitud que tuvo Labán, tanto de interés monetariamente como de hoy en día reconocimiento, fama por estar cerca a grandes hombres de Dios que son conocidos y en relación a su función, Y también quiero mencionar ahora la posición que tuvo el siervo ante esa hospitalidad de interés que le ofreció Labán. Él dijo, yo no voy a comer o no voy a participar de todo hasta que haya expresado mis palabras, hasta que haya cumplido por lo cual fui enviado o para lo que fui enviado. Esto nos habla entonces de tampoco vender o someternos a esa buena hospitalidad de comodidades que nos puedan ofrecer para congraciarnos con esa persona, para cumplir los deseos de esa persona, porque entonces nos estaríamos desalineando de la voluntad del eterno Dios. Por eso debemos hacer a un lado la comodidad, la riqueza, lo bueno, todo aquel lujo que podamos en algún momento tener o que nos puedan recibir, ya que pueden cegar nuestra visión, pueden cegar nuestros ojos, pueden comprometer nuestra honra ante el eterno Dios con esas personas. Gracias y bendecimos a todas las personas que nos tratan con hospitalidad, que nos traten con hospitalidad, con buenas comodidades, pero venimos a hacer primeramente la voluntad de Dios. Vamos primeramente a cumplir y a hacer lo que se nos ha entregado. Porque también esas personas, y quiero mencionar que también esas personas, de acuerdo a esa actitud, recibirán una recompensa. El mismo Yeshua lo enseña en la porción del pacto renovado que viene. Yeshua lo enseña también que aquellos que traten con buena honra un profeta, recompensa de profeta recibirán, recompensa de apóstol, recompensa de pastor, van a recibir también una retribución por su buen servicio alineado al objetivo que el Dios eterno ha preparado y no al interés o a la avaricia. Entonces, querida familia, que nuestro servicio sea motivado para agradar al Dios eterno y no para agradar a los hombres. Amén. Nosotros, y estoy hablando de usted, estoy hablando de mí, hemos tenido la oportunidad desde que estamos caminando con el Dios eterno de en algún momento de nuestra vida servir, y que esas cosas no sean para que me vea el pastor, para que el pastor vea que estoy sirviendo, para que el pastor vea lo que estoy haciendo, sino que nosotros y que la motivación de nuestro servicio sea para el eterno Dios, que todo lo que nosotros vayamos a hacer, todo lo que nosotros vayamos a emprender, sea para el Dios eterno, que en ese sentir y que en esa manera sea dirigido y en ese sentido esté nuestro servicio. Bien, continuamos entonces con los siguientes versículos. Dice la escritura en el verso 34. Le dijo pues, yo soy siervo de Abraham, y Sara, mujer de mi señor, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado todo lo que posee. Ahora bien, mi señor me ha juramentado diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas del cananeo en cuya tierra yo habito, sino que irás a casa de mi padre y a mi familia y tomarás mujer para mi hijo. Nuevamente entonces decimos, el siervo estaba ubicado, estaba agradecido por la hospitalidad que se le estaba dando, pero había un propósito. Había algo que ir a cumplir y esto fue lo que el siervo puso primero. Esto también nos da un ejemplo para nosotros. En nuestra vida, en nuestras circunstancias, en cada área de nuestra vida, ¿qué es lo que nosotros estamos poniendo como prioridad? ¿El reino de Dios o hay otras cosas que están ocupando ese primer lugar? Para el siervo fue más importante llevar la palabra, llevar el propósito por el cual él había sido enviado, y de esta misma manera nosotros tenemos que encaminarnos y tenemos que actuar, tenemos que examinarnos para ver cómo nosotros
nos estamos manejando, cómo nosotros nos estamos conduciendo, qué es lo que está ocupando el primer lugar en mi vida, hacia qué yo me estoy inclinando más, hacia el propósito del eterno Dios, hacia mi llamado, o hay otras áreas en nuestra vida que están ocupando ese primer lugar, hacia dónde está nuestra mirada, hacia ver y enfocada en cumplir el propósito, en llegar al cumplimiento del propósito, o me estoy distrayendo y desviando en otras cosas. Bien, luego entonces dice los siguientes versículos: y me contestó el Eterno, en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino y podrás tomar mujer para mi hijo de entre mi familia y de entre la casa de mi padre. Acá el siervo comienza a repetir cuáles eran esas palabras que Abraham le había dicho al momento en que sale de su casa. Así pues llegué hoy a la fuente y dije: el Eterno Dios de mi señor Abraham, si está en ti, te ruego que hagas prosperar mi camino por el cual yo ando. Y antes de que acabara de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca salía con su cántaro al hombro. Y luego apresuró y bajó su cántaro sobre sí y respondió: bebe y también abrevaré tus camellos. Y bebí, y ella abrevó los camellos. Acá entonces se ve cómo les dice lo que había sucedido al momento en que el siervo llega a la fuente. Amén. Bien, dice, él relata todo esto que había acontecido. Se podría pensar, bueno, pero está repitiendo nuevamente lo que dice la Torá, pero en relación al contexto profético que representan cada uno de los personajes dentro de este relato, hace énfasis a que esto tendrá cumplimiento, es decir, está basado en un contexto profético que tendrá cumplimiento, no solo en el caso del relato textual como tal en la vida de ellos, como ocurrió, sino también con el pueblo del eterno Dios. Y quiero hacer énfasis: la novia del eterno es Israel. Y no estoy hablando de hoy el palmo de terreno, la ciudad, la nación constituida. Estoy hablando desde que el Eterno la escogió a Israel en el desierto, en el monte Sinaí, cuando entregó la Ketubá, el contrato matrimonial, los mandamientos, por lo cual la novia debía conducirse. Él escogió a Israel. Dentro del contexto de vida de toda la historia, Israel se divide en dos reinos: el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte, el Eterno dice que le dio carta de divorcio y la repudia, por lo cual se quedó con el reino del sur, aun cuando sufrió las consecuencias de su extravío. Él no la desechó y permaneció siendo parte de la novia del Eterno. Sí, ahora se llamó Judá, ahora se llamaban otro nombre, sin embargo, era Israel. Y es Israel hasta hoy día. En ese pueblo que quedó en el reino del sur se originó la religión del judaísmo y todos fueron llamados judíos, no solo por la religión, sino por la tribu de Judá, que fue la mayoría que comprendió el reino del sur. Sin embargo, repito, él siempre fue su novia, Israel, pero debía a través de Yeshua restaurar aquel reino del norte que fue esparcido entre las naciones para hacerlo uno, de los dos, un solo pueblo, una sola novia. En este sentido, entonces, menciono sobre Rebeca, que es la novia la novia de Yeshua, que es tipo del pueblo del Eterno, Israel, en el cual son injertados los gentiles, Efraín, mezclado entre las naciones con los gentiles para hacer una novia. En este sentido, entonces, dice desde el verso 50, poniendo este contexto, dice la palabra desde el verso 50 que respondieron Labán y Betuel y dijeron: de parte del Eterno ha salido el asunto, no podemos decirte ni mal ni bien. Ahí está Rebeca delante de ti, tómala y vete. El siervo Eliezer iba a tomar la novia para irse. De igual manera, nosotros seremos llevados al novio y será la mujer del hijo de tu señor como lo tiene ordenado.
como el Eterno lo ha ordenado. Cuando el siervo de Abraham oyó su palabra, se postró en tierra ante el Eterno. Y esto implica una actitud de adoración, de sometimiento, donde que refleja esta palabra, que es el legistahabot, que es adoración, sometimiento, postrarse en tierra hasta besar el suelo. Esto implica que él caminó alineado a donde fue dirigido, y por esto rinde en una forma de postrarse completamente, de sometimiento, de obediencia y de reconocimiento al Padre, de que prosperó su camino. Y aquí tenemos que explicar: prosperar es ser guiado a alcanzar la meta y el propósito. No habla financieramente solamente, sino es ser guiado a alcanzar la meta o el propósito, que al alcanzar ese propósito, las riquezas que el Eterno ha prometido te serán dadas. De esa forma viene una prosperidad financiera correcta, alineada al Padre Eterno. Dice el verso 53 que después sacó el siervo alhajas de plata y objetos de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También dio valiosos regalos a su hermano y a su madre. Y aquí vemos cómo son dados dones. De igual manera, fueron dados dones a través del Espíritu del Eterno a su pueblo. En Romanos 12:6 nos habla, leo el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo según la analogía de la fe, versión textual. Dice luego lo demás: si es de palabra de enseñanza, si es de milagros, si es de sanidades, debe usarse correctamente. Habla de los dones. Y en 1 Corintios 12, del 7 al 11, nos vuelve a hablar nuevamente de los dones que le fueron dados a cada uno según la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, es decir, para provecho del reino. Estos dones que el Eterno Dios nos da no son para usarlos a nuestra voluntad, sino para la edificación del reino, para la edificación del cuerpo también del Mesías, para perfeccionar a los santos también. Son entonces instrumentos del Eterno Dios para el reino, no para mi reconocimiento, no para mi fama, sino para presentar, procesar, instruir, formar a la novia del Eterno Dios dentro de lo que Él nos ha entregado. Bien, después dice que comieron y bebieron, y los que lo acompañaban y pasaron la noche ahí, levantándose mañana, dijo: enviadme a mi señor. Sin embargo, ellos le dijeron que permaneciera con ellos otros 10 días, a lo cual él refuta y le dice: no, déjenme ir, porque el Eterno ha prosperado mi camino, el Señor ha prosperado mi camino. Entonces ellos le dijeron: no me retraséis, pues ha prosperado mi camino. Y dijeron: llamemos a los 6 y preguntémosle de su propia boca. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este hombre? Ella respondió: iré. Aquí veamos entonces el contexto. Él les estaba proponiendo que ella fuese la esposa de Isaac, del hijo de su señor. Obviamente, con toda la cultura, él debía presentar una dote al padre de la novia, debía presentar esta dote para que el padre aceptara. Sin embargo, le consultaron a ella y ella dijo: iré. Eso nos enseña nuevamente, porque anteriormente no se consultaba a la hija, simplemente el padre decidía y punto. Pero aquí en el relato nos dice que le consultaron a la novia. Eso quiere decir que si somos novia del Mesías, debemos decidir seguirlo. El Eterno no nos va a obligar, Él no nos hace salvo por su voluntad, sino que Él nos hace el llamado, Él nos ha escogido, pero depende de nuestras decisiones si queremos seguirlo o no, si queremos avanzar o no, si queremos llegar hasta el piso 1, al piso 2, al piso 3. Si queremos llegar hasta el primer altar o hasta el quinto altar, es nuestra decisión. El Eterno no va a pasar por encima de nuestra voluntad. Él no va a pasar por encima de nuestras finanzas. Él no va a pasar por encima de nuestros hijos, de nuestras posesiones.
depende de nosotros si nos vamos a desprender de todo lo que tenemos, de todo lo que somos, para seguirlo o no. Es nuestra dependencia. Entonces nosotros decidimos servir al Padre Eterno por encima de las circunstancias, por encima de la incertidumbre. Y ahí estará nuestra recompensa. Hay un respaldo, hay una promesa de respaldo del Eterno en nuestra vida. La misma palabra nos enseña, Yeshua mismo lo dijo, no hay nadie que haya dejado a padre, a madre, hermano, a hijo, o todo lo que tiene y que haya recibido, o persecuciones, y que haya recibido en esta vida 100 veces más y en la venidera la vida eterna. Y en el siglo venidero la vida eterna. Hay una promesa de bendición, de multiplicación del Eterno en nuestra vida si dejamos todo lo que tenemos para seguirlo a Él y su voluntad. Entonces esta mujer, como tipo de la novia, decide hacerlo. Nosotros como novia también debemos decidir dejar nuestra casa, nuestro padre, todas nuestras posesiones, quitarlo del primer lugar para que el Eterno ocupe el primer lugar en nuestra vida. Bien. Luego de esto dice que ella decide ir y bendijeron, y la familia le dijo, bueno, vete con ellos, y bendijeron a Rebeca y le dijeron que tu hermana nuestra te conviertas en millares de miriadas y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. Esto está también enlazado con la palabra del Mesías a sus discípulos en Mateo 16:18, cuando le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la traducción que nos han dado, sin embargo, es que Kehilá es comunidad de creyentes. La comunidad de creyentes en el Mesías, sobre él iba a edificar su comunidad. Y las puertas del Hades, otra traducción dice, las puertas del infierno, del reino de los muertos también, no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la comunidad de creyentes, contra la novia. Las puertas de nuestros enemigos no avanzarán contra la novia. Hemos enseñado las puertas en el contexto bíblico, hablaba del lugar de autoridad, donde se legislaba en las naciones, donde se decretaban los conceptos o las ideologías de comportamientos de las sociedades. Esto nos habla que las tinieblas presentan cada día estos conceptos, definiciones, ideologías, posiciones en contra de la novia del Mesías, para permearla, para crear mezcla, para ensuciar sus vestidos, diciéndolo de esta forma. Sin embargo, el Eterno está haciendo de su novia limpia, pura, sin mezcla, libre de Babilonia, en lo cual nosotros debemos caminar. Bien, antes de pasar al capítulo 25, quiero mencionar otros aspectos. Quiero mencionar otros aspectos para concluir el capítulo 24, donde también vemos sombra del novio, la novia y el Espíritu del Eterno Dios. Dice que se levantó Rebeca en el verso 61, se levantó Rebeca con sus doncellas, montaron sobre los camellos y siguieron al hombre, y el siervo tomó a Rebeca y se fue. En base a este versículo, lo que mencionaba anteriormente, Rebeca es Israel, la novia del Eterno. Con ella será unida las 10 tribus perdidas de Israel y serán presentadas por el Espíritu del Eterno al novio. Aquí en el verso 61 vemos el cumplimiento o la sombra profética de esto. Ella junto con aquellos que iban con los 10 camellos se hicieron uno en su transitar para presentarse al novio. Es decir, el Eterno Dios tiene desde el principio, con su previo conocimiento de lo que iba a suceder con su novia, juntarla en Yeshua, y así lo hizo a través de su muerte y su resurrección. Y en este tiempo actual, hoy, 2019, 5780, está despertando Efraín para que sean uno, y proclamamos esa unión, proclamamos esa palabra profética que de los dos pueblos el Eterno hace uno, cumpliendo así
parte de la restauración de todas las cosas y que venga pronto el Mesías, que venga pronto el novio, porque la novia también anhela su venida. Bien, luego de esto dice que ella salió en el camino y entra el contexto entonces el novio Isaac, Isaac dice que salió a meditar al campo y alzando sus ojos y miró aquí unos camellos que venían. Y Rebeca alzó sus ojos y vio a Isaac caer de lo alto del camello. Y dijo al siervo, ¿quién es este que viene por el campo a nuestro encuentro? Y él dijo, es mi señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió. Aquí vemos que ella dice que alza sus ojos para ver a aquel que viene por el campo. Esto nos habla también de nosotros como la novia. Alzaremos nuestros ojos y veremos al Mesías en las nubes que viene a nuestro encuentro. Él no resistirá que en la impaciencia por encontrarse con su novia, que Él saldrá a nuestro encuentro a mitad de camino en las nubes y nosotros seremos unidos a Él de la misma forma como dice la palabra que Rebeca es unida a Isaac. Y él la toma por mujer, la amó y entró en la tienda de su madre Sara y así fue consolado de la muerte de su madre. Esta tienda también habla de la nueva Jerusalén, de la nueva Jerusalén, que dice que Jerusalén es la madre de todos nosotros, dice el libro de Isaías, que Jerusalén es la madre de todos nosotros, habla de la tienda de Sara. De hecho, la palabra esposa en el hebreo tiene la misma raíz con la palabra tienda. Entonces, nos habla de aquella que va a descender, en la cual la novia va a ser introducida, que es Jerusalén junto al novio. Bien, es un capítulo hermoso que nos habla del padre, el novio, la novia, el Mesías. Y de esta forma entonces culminamos con el capítulo 24 y para ir concluyendo con el capítulo 25. En este capítulo 25 encontramos a los descendientes de Abraham con su otra esposa llamada Setura. Él, luego de la muerte de Sara, pasado un tiempo, dice que él tomó por esposa a una de sus concubinas, es decir, a esta mujer llamada Setura. Dice que la tomó por mujer, mejor dicho. Bien, entonces acá vemos en la imagen con las descendientes de Abraham, los primeros versículos. Dice que él tuvo a Sinrán, Josac, Medán, Madián, Isbac, Sua. De Joxán nacieron estos, y de Madián nacieron Efá, Efer, Anoc, Abida, Elda. ¿Por qué mencionamos esto? Porque más adelante vamos a estar mencionando, o va a entrar en contexto, Madián, sus descendientes, su tierra, y de hecho en el transcurso de la historia de Israel también juega un papel fundamental, no solo de instrumento utilizado por el Eterno para corregir al pueblo por causa de los pecados del pueblo, sino también a los cuales el pueblo derrota por promesas del Eterno Dios. Bien, dice que a los hijos de las concubinas de Abraham, que había tenido Abraham con su concubina, les dio regalos, y mientras vivía los envió al oriente, lejos de su hijo Isaac, a la tierra oriental. Esto nos habla al otro lado del Jordán. Cuando Israel vuelve de Egipto, que es liberado con Moisés, Madián se encuentra al otro lado del Jordán. Bien. Mencionemos algunos casos en los cuales aparecen los descendientes de Madián, los descendientes de Abraham por Setura. Unos mercaderes madianitas pasaron cuando José estaba en el pozo, cuando había lanzado por sus hermanos, en Génesis 37:28. El pueblo madianita, que también nació por Setura, le vendió a Potifar en Egipto. Los madianitas se unieron con los moabitas para maldecir a Israel por medio de Balaam, como lo mencionaba, cuando llegó Israel siendo sacado de Egipto al otro lado del Jordán. En Números 25, 16 al 18 dice que por eso los madianitas fueron severamente castigados por los hijos de Israel por mandato
del Eterno. Por último, en estas menciones que hablamos sobre que los madianitas oprimieron a Israel durante 7 años y fueron derrotados por Gedeón. Eso está en Jueces 6:7. Bien, hablando sobre los descendientes de Abraham, quiero devolverme al versículo 5, que dice que Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Ya leímos que a sus hijos con Cetura les dio dones y regalos y los envió. Pero a Isaac dio todo cuanto tenía porque era el hijo de la promesa, era a través del cual el Eterno traería descendencia y el linaje del Mesías. Esto, Abraham siendo tipo del padre, Isaac del hijo, Yeshua, nos muestra también sombra de lo que el Eterno iba a hacer con Yeshua, ya que el Padre también le dio todo al Señor. Mateo 11:27, voy a mencionar 3 versículos, dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Yeshua en Mateo 11:27. En Lucas 22:29 el Señor dice, yo pues os asigno un reino, hablando a los discípulos, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó. Como el Padre le entregó su reino al Hijo, para que el Hijo lo administrara, lo estableciera, lo gobernara por 1000 años en el milenio y luego le entregará nuevamente al Padre. Hebreos 12:2 nos dice, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, Yeshua, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. De igual manera como Abraham dio todo a Isaac, así el Eterno le dio todo a Yeshua. Y esto, ¿de qué nos habla? Que nosotros hemos sido hechos uno con Él, por lo cual todas las cosas que el Eterno le entregó a Él, también nosotros somos partícipes de ellas. Hay una promesa de gobierno ahí, ya que nos entregó también el reino para administrarlo mientras Él vuelve. Allí hay mucho que hablar, hay mucho implicado en esta palabra, solo en este versículo hablando de Isaac, tipo de Yeshua. Pero voy a mencionar Romanos 8:16-17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Por una parte herederos de Dios y por la otra coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Yeshua lo dijo en repetidas ocasiones, todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, deje todo lo que tenga, quite todo el primer lugar de su vida y sígame. Porque a través de eso se nos ha de dar el reino y toda autoridad, él también lo dice en Lucas 10:19, toda autoridad me ha sido dada para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Nos ha sido dado a través del Mesías, hay una promesa de autoridad, de multiplicación, de bendición que debe hallar cabida en nuestra vida, debe ser revelado a plenitud en nosotros para caminar de esa forma sobre la tierra y no en altanería, sino en altivez. No estoy hablando de esto de que yo gobierno sobre todo, no, sino siendo humilde e íntegro delante del Eterno, haciendo retroceder las tinieblas y caminando en el lugar en que me ha sido asignado. Tenemos esa promesa de herencia con Yeshua, por lo cual, lamentablemente también lo voy a decir, tenemos que padecer con Él. Nada de esto va a ser gratis, nadie lo va a conquistar por nosotros. Debemos conquistarlo nosotros mismos, por lo cual cada uno de nosotros también debe padecer, conforme el Eterno lo designe y nuestra obediencia también lo permita. Bien, seguimos entonces, que en los siguientes versículos, ya avanzando, habla sobre el fallecimiento de Abraham. Él dice que vivió 175 años y vivió en buena vejez, lleno de años. Y lo sepultaron Isaac e Ismael. En este punto
la palabra no enseña que había disturbio, no había pleitos entre Isaac y Ismael. Ellos, obviamente, ya lo estudiamos, eran hermanos. Fue sepultado en la cueva de Macpela junto a Sara, junto a su esposa, en la heredad que él adquirió. Y dice la palabra luego que el Eterno bendijo a Isaac. Y pasados los siguientes versículos, antes de pasar a los siguientes versículos, esta palabra donde dice Isaac, el Eterno bendijo a Isaac, nos habla ahora de la representación que iba a tener Isaac como el descendiente de la promesa, como el descendiente, hijo de la promesa, que ya no iba a estar en vida Abraham y ahora todo iba a caminar de acuerdo a su obediencia, a su actitud, a su alineación al Dios eterno. Es decir, como Moisés le transfirió la responsabilidad, el espíritu a Josué, así también fue con Isaac, de Abraham a Isaac. Aquí el Eterno entonces dice, y bendijo a Isaac en todo grandemente. Bien, él entonces iba a ser ahora el representante del Dios eterno dentro de su función. Luego los siguientes versículos hablan sobre Ismael. Como pueden ver en la imagen también encontramos todos los descendientes de Ismael y dice que su primogénito fue Nebaiot. Dice también la palabra que Ismael vivió enfrentado a sus hermanos y no dice específicamente Ismael contra Isaac, como menciono, ellos juntos enterraron a su padre, sino se refiere a los descendientes de Ismael. Hubo división entre ellos, hubo enfrentamiento entre sus descendientes. Estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años. En el contexto, en el relato, en estos versículos, nos dice que Abraham murió de 175, Ismael de 137, y luego empieza a hablar en la siguiente porción de la semana sobre la vida de Isaac, y con su esposa, sus descendientes. Inicia diciendo que Isaac tenía 40 años. Perdón. Entonces, acá solo hace un punto y aparte en la vida de Ismael, sus años de vida, para luego empezar con el relato de Isaac, pero teniendo en cuenta en el contexto que Isaac tenía 40, luego 60, a Ismael aún seguía con vida porque era mayor que él, 13 años. Bien, entonces para concluir hacemos un recuento de la representación que tenía cada uno de los personajes dentro de este relato, específicamente en el capítulo 24. Como lo mencionábamos, Abraham, que representaba al Padre eterno, al Padre celestial. Mateo 22:2 dice que el reino de los cielos fue hecho semejante a cierto rey que hizo la fiesta de bodas para su hijo. Obviamente Abraham hizo toda la fiesta luego de que llega Rebeca, hizo toda la fiesta de bodas, cómo lo celebraban, la celebración, el vino, la bebida, todo, la comida, y Isaac toma a Rebeca por esposa y la amó y entró en la tienda de su madre Sara. Bien, Eliezer dice que cuyo nombre significa mi Dios es ayuda, representa al Espíritu del Eterno. Juan 15:26 dice, cuando venga el ayudador, dice Yeshua, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. ¿De quién? De Yeshua. Y también nos dice que él nos enseñaría todas las cosas, lo que necesitemos saber, hasta donde se nos ha dado conocer. Isaac dice que representa al Hijo, ya lo mencionamos. Mateo 3:17 dice, y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. También era el único hijo del eterno Dios. Isaac fue el único de Abraham. En la porción anterior también mencionamos similitudes entre Isaac y Yeshua. Bien, los otros siervos que iban con Eliezer, que iban en los 10 camellos, representan los ángeles. Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus
ellos ministradores enviados para servir a favor de los que heredarán la salvación. Ellos fueron acompañando a Eliezer, pero también ellos se convierten luego en siervos de la esposa de Isaac, Rebeca, para asistirlo. Bien, Rebeca entonces, que representa la novia, y con esto finalizamos. Apocalipsis 19:7 dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Este versículo, además de las otras menciones que hicimos en relación a Rebeca como tipo de la novia, nos enseñan entonces el contexto profético de esta porción. De esta forma, entonces finalizamos dando primeramente gracias al Padre Eterno y reconociéndolo en todas nuestras palabras, en nuestras acciones, en todas las transmisiones, reconociendo que viene de Él lo que tenemos, lo que nos ha sido dado, lo que tenemos por alcanzar es del eterno Dios, por lo cual somos administradores solamente, y que todo el reconocimiento, toda la gloria sea para el Padre. Bendigo tu vida, declaro que el eterno Dios ensancha tu mente, ensancha tu espíritu, abre tus ojos para ver desde la perspectiva de Él, desde el contexto que Él ha designado para ti, y para quitar, para que puedas ver aquello que no es del Eterno, que no le pertenece, que está desalineado a Él. Cualquier mezcla de Babilonia sí puede existir, y que seas purificado, perfeccionado, tamín, hallado maduro, para cada día sacar aguas del pozo de la salvación e impartir sobre Efraín a las naciones. Te bendigo grandemente. Shabbat Shalom. Bien, queremos hacer acuerdo también de que si usted está interesado en obtener nuestro material, las diapositivas que utilizamos acá los días sábados, pues simplemente déjelo saber en los comentarios y puede darle me gusta también al video. Ya tenemos una base de datos más o menos de las personas que siempre nos dejan su correo. Si usted es primera vez que nos está viendo, pues envíenos el correo. Si ya nos ha enviado el correo, solamente déjenos saber en los comentarios que desea obtener las diapositivas y nosotros pues le estaremos enviando el material. Y no queremos despedirnos sin antes extender un saludo a las personas que nos acompañan los sábados en nuestras transmisiones. Este sábado nos estuvo acompañando Estefanía de Surio. Estefanía se encuentra en Colombia. Un abrazo, un beso, Estefanía. Gracias por estar pendiente, por estar conectada. También Mariano y Miriam de la Fuente. Shabbat Shalom para ustedes. Son fieles oyentes y están siempre pendientes de las transmisiones. Les damos muchas gracias. A Maglis Ordosgoite también queremos enviarte un Shabbat Shalom y un fuerte abrazo, Meglis. A Santiago Sánchez, que se encuentra en Chile junto con su mamá Kira Méndez, nos estuvo también acompañando en la transmisión del día de hoy. Son personas muy especiales para nosotros, compartieron con nosotros en la congregación en Venezuela y queremos enviarles también un fuerte abrazo. Gracias por estar por este medio conectados, siempre pendiente de nuestras enseñanzas. También un abrazo muy especial para el pastor y profeta Víctor Pino, que se encuentra también en Colombia. Pastor, le extrañamos muchísimo. Gracias por conectarse esta semana. Shabbat Shalom y bendiciones para Karen Aguilar. También muchas gracias, Karen, porque siempre estás pendiente de nuestras transmisiones. La pastora Zoraida Soto, que se encuentra en Panamá, para usted, para su esposo, sus hijas, su nieta, toda su familia, le deseamos un Shabbat Shalom y gracias, pastora, por conectarse. También estuvo la pastora Eubi Cedeño. Pastora, un fuerte abrazo para usted, para el pastor David, para sus hijos. Gracias por haberse conectado. Les amamos mucho a usted, a toda la familia Altares de Adoración en Venezuela. Siempre le tenemos presente. Queremos enviar también un fuerte abrazo y un saludo a la profeta Toyita Vázquez. La profeta Toyita se encuentra en El Salvador.
Es una persona también muy especial, muy querida para nosotros. Gracias por haberse conectado, profeta. Muchas bendiciones para ustedes. Y bueno, tenemos también que enviar un saludo para Eliseo David, para Miguel Donador, para Guillermo Zaires. Bendiciones para ustedes también. Para la familia Piguave. Para el ministerio MCDR queremos enviar también un saludo para Claudia Quiruga, para Sergio Perti, Verónica Villagrán, muchas gracias por haberse conectado. Para Luz Cruzado, Luz, gracias por compartir nuevamente un sábado con nosotros. Para Rafael Melquís, para Juan Torres. Para Maggi Chintilla, gracias Maggi, te haremos llegar el material de estudio con mucho gusto. Para la pastora Sandra Barrera del Ministerio Casa de Oración acá en Ecuador, queremos enviarle un fuerte abrazo. Gracias pastora Sandra por haberse conectado el día de hoy. Para Daniel Ruiz, para Swanji que se encuentra acá en el Ecuador, en Guayaquil, un fuerte abrazo para ti Swanji. Te queremos muchísimo. Para Ale Fer, para Sergio Frías, Julio Martínez, María Isabel Alanis. Bien, y con todos, pues todas las personas que se estuvieron conectando el día de hoy, muchísimas gracias. Ya vamos a estar transmitiendo en unos minutos para ustedes la porción de la Haftará con la profeta Elimar, así que no se despegue, que en unos minutos ya estaremos transmitiendo la Haftará. Una feliz semana, que tengan un hermoso Shabbat y nos vemos el día martes. Queremos hacerle este acuerdo el día martes. Estaremos transmitiendo por acá, por esta página, la porción del pacto renovado que también está incluido acá en el estudio de las Parashá. Y queremos invitarla a que nos puedan acompañar todos los martes, 7 de la noche, hora de Ecuador, y puedan estar pendientes también de las transmisiones. Shabbat Shalom para todos, bendiciones.